Excelente.com. AutoCAD básico. Tutorial número 11. Comando rectángulo. El comando rectángulo lo podemos llamar de diversas formas. Uno de ellos es en la barra de dibujos. Aquí tengo el símbolo de rectángulo. Hago clic y lo primero que me pide es el primer punto de esquina. Hago un punto, suelto el mouse en ese momento, pero lo desplazo hacia otra posición porque en la línea de comandos me está pidiendo la esquina opuesta. Y hago un clic en cualquier otra esquina y ya se terminó de construir el rectángulo. Otra forma de llamarlo es en la línea de comandos mediante el comando --rectangle, que significa rectángulo en inglés. Presiono Enter y acá tengo las opciones de rectángulo que me dice precise primer punto de esquina. Acá hay algunas opciones como son chaflán, elevación, empalme, al, objeto y grosor. Dibujo otro rectángulo. Lo mismo, son dos puntos y termino. Una forma más de llamar a rectángulo es solamente con la abreviatura --rectang. Presiono Enter y observemos cómo se activa rectang, que es lo mismo que rectángulo. Hago un rectángulo y así de sencillo es. Recordemos que el último comando, que en este caso fue rectángulo, puede ser llamado si presiono la barra espaciadora o la tecla de Enter. Presiono la barra espaciadora y me da el comando rectángulo. Pero ¿qué pasa si presiono Enter? Veamos, presiono Entrar y lo mismo aparece el último comando empleado. Puedo precisar un primer punto en forma absoluta. Por ejemplo, indico el punto 50,50 y presiono Enter. Y bueno, veamos, aquí tengo ya mi primer punto en 50,50, es decir, recordemos que el primer desplazamiento es en X, o sea, hacia la derecha, se movió 50 puntos, y el segundo desplazamiento es en Y, o sea, hacia arriba. Y recordemos que puedo utilizar positivos si quiero ir a la derecha o hacia arriba, y negativos si quiero ir hacia abajo o hacia la izquierda. Ok, ahora voy a establecer un segundo punto, pero este no va a ser absoluto. Este va a ser relativo y sería el punto 150 con 100. Entonces escribo @150, 100. Es decir, se va a mover 150 puntos a la derecha, o unidades como se le quiera llamar, y 100 unidades hacia arriba. Vamos a presionar Enter. Voy a dejarlo pequeño para que veamos cómo se construye. Presiono Enter y aquí tengo el rectángulo en la medida que indiqué. Como necesito otro rectángulo, voy a presionar la barra espaciadora y observemos que nos ofrece algunas opciones como son el chaflán. Le hago clic y me pide la medida del chaflán. Dice rectángulo, precise primera distancia de chaflán para rectángulos. ¿Qué es el chaflán? Bueno, el chaflán es un pequeño recorte en una de las esquinas y va a cruzar en diagonal hacia la otra esquina. Vamos a suponer que deje un chaflán de 10. Le doy Enter y acá me pide la segunda distancia del chaflán. Le vuelvo a dar de 10. Por comodidad vamos a utilizar siempre la misma medida en el chaflán. Es decir, sería la distancia en horizontal y la distancia en vertical. Queremos 10. Veamos el resultado. Doy Enter y ahora tengo un chaflán de 10 por 10. Vamos a construir un rectángulo y veamos. El chaflán viene siendo este terminado en las esquinas, es decir, esta diagonal donde nos comimos 10 unidades en horizontal y 10 unidades en vertical. Lo mismo ocurre en los cuatro lados. Presiono la barra espaciadora y me va a dar la misma medida y hago la aclaración de que el chaflán queda predeterminado a esa medida. Aquí tengo un chaflán de 10, observemos aquí nos dice 10. Voy a presionar Escape para regresarme y voy a presionar la barra espaciadora para pedir rectángulo otra vez. Ahora vamos a cambiar el empalme. El empalme, a diferencia del chaflán, no es un corte, sino es una curva para evitar los terminados en pico. Por ejemplo, vamos a dar aquí
un empalme. Aquí me está dando 10 porque yo la había movido en 10. Le voy a dar 5, por ejemplo, en un empalme. Le doy Enter. Y ahora hagamos un rectángulo. Observemos el empalme de cerca. El empalme es esta pequeña terminación redonda o ergonómica, como se le quiera llamar. Presiono la barra espaciadora. Reviso mi chaflán. Me marca en 5, que es lo mismo del empalme. Le voy a indicar en 0 para corregir. Y en 0 nuevamente. Y veamos el empalme, que tiene como predeterminado pues es 0, porque el empalme y el chaflán van de la mano en las medidas. Presiono Escape y presiono la barra espaciadora para pedir rectángulo una vez más. Ahora vamos a ver la opción que dice Alt Objeto. Alt, que conocemos como alterno, aquí no es alterno, aquí sería la altura del objeto. Elevación es la única opción que no vamos a ver. Vamos a ver aquí Alt Objeto. Voy a hacer un cambio aquí y voy a pedir una altura de 10. Le doy Enter. Y ahora vamos a hacer un rectángulo. Aquí tengo un rectángulo y recordemos que quité el chaflán y quité el empalme. Sin embargo, como tenemos una vista superior, cualquier altura no se ve, es decir, como si tuviéramos una barda aquí. ¿Cómo hacemos para poder ver la altura de esta figura? Bueno, tenemos que cambiar la vista. Venimos a vista y vamos a quitar superior y vamos a dejar isométrica. Cualquiera de las isométricas nos permite la vista. Y aquí tenemos ya la altura de este rectángulo. Vamos a moverlo a la derecha para que quede más o menos como lo teníamos. Y ahora vamos a cambiar el estilo visual a conceptual. Observemos, aquí ya hay una diferencia. Voy a regresar las dos vistas a estructura alámbrica y a superior. Vamos a ver ahora grosor. Presiono la barra espaciadora para activar el último comando y observemos que ahora me pide vista aquí en la línea de comandos, es decir, no me pidió rectángulo porque estábamos trabajando con el rectángulo pero pasamos a las vistas. Por lo tanto vuelvo a llamar rectángulo, doy Escape y llamo el comando rectángulo. Y ahora vamos a hacer un cambio en el grosor. Veamos qué pasó con la altura sigue en 10. Presiono Escape, presiono barra espaciadora y vamos a cambiar el grosor. Vamos a dejar un grosor de 5 y presionamos Enter y vamos a hacer un rectángulo. Y veamos, aquí tenemos ya el grosor. Si hago otro rectángulo, presiono la barra espaciadora y en este voy a cambiar el empalme. Voy a dejar un empalme de 10 también. Presiono Enter, hago otro rectángulo aquí con un empalme, pero recordemos que había una altura también que había quedado predeterminada. Vamos a ver la vista. Aquí vamos a cambiar de vista superior a vista isométrica SE y observemos, ahora los dos tienen una cierta altura. Vamos a cambiar la estructura por conceptual. Y veamos de cerca, aquí es donde tenemos un empalme, aquí hay empalme obviamente en los 4 lados y estas esquinas pues tienen un terminado en pico. Al final no olvidemos dejar nuestro chaflán en 0, presiono Escape, vuelvo a llamar rectángulo, nuestro grosor en 0 también y nuestra altura objeto en 0. Veamos, ya quedó. Siempre al final, para que evitemos problemas a la hora de que hagamos alguna figura y quede muy gruesa o quede muy elevada y no lo advirtamos. Con esto terminamos nuestro tutorial número 11 de AutoCAD básico, comando rectángulo.